El general Vadim Skibitsky, segundo al mando de los servicios secretos militares de Ucrania, GUR, ha lanzado una advertencia contundente. Rusia está intensificando su avance en el territorio ucraniano y plantea la posibilidad de tomar los países bálticos en 7 días si los aliados de Kiev no incrementan su ayuda. En una entrevista exclusiva con el diario The Economics, Skibitsky señaló que los rusos tomarán los países bálticos en 7 días. El plazo de reacción de la OTAN es de 10 días, subrayando la urgencia de una respuesta internacional ante la escalada del conflicto. El jerarca de la inteligencia militar ucraniana minimizó la efectividad del artículo 5 del Tratado de la OTAN y la presencia de las fuerzas de la OTAN en la región báltica. Según Skibitsky, los esfuerzos y sacrificios de los ucranianos han proporcionado a Europa un margen de seguridad, pero ahora es crucial que Europa devuelva el favor y sostenga a Ucrania en esta coyuntura crítica. Vamos a seguir luchando, no tenemos otra opción, queremos vivir, pero el resultado de la guerra no depende solo de nosotros, argumentó Skibitsky, subrayando la determinación de Ucrania en medio de la incertidumbre. En cuanto a las negociaciones con Rusia, Skibitsky reconoció la necesidad de buscar una solución diplomática para poner fin al conflicto, incluso si las tropas rusas vuelven a situarse en las fronteras ucranianas. Sin embargo, advirtió que cualquier posible contacto no ocurrirá hasta al menos la segunda mitad del 2025, mientras ambas partes buscan asegurar una posición ventajosa. Mientras tanto, en un desarrollo inquietante, el Ministerio del Interior ruso emitió una orden de búsqueda contra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, sin especificar las razones detrás de esta medida. Esta acción se suma a una lista cada vez más larga de figuras buscadas por Rusia, incluidas personalidades tanto rusas como extranjeras. La escalada de tensiones ha llevado a figuras prominentes a advertir sobre las implicaciones globales del conflicto. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, calificó a Rusia como una amenaza existencial para Europa, advirtiendo de que una victoria rusa en Ucrania tendría repercusiones devastadoras. El Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, informó que frustró un complot ruso para eliminar al presidente Volodymyr Zelensky y otros funcionarios importantes ucranianos de alto rango. 2 coroneles de la Unidad de Protección del Gobierno ucraniano fueron arrestados. El SBU dijo que formaban parte de una red de agentes pertenecientes al Servicio de Seguridad Estatal de Rusia, FSB. Según este informe, estuvieron buscando entre los guardaespaldas de Zelensky a ejecutores o dispuestos a secuestrarlo y eliminarlo. Otros objetivos incluían al jefe de la inteligencia militar Kirilo Budanov y al jefe del SBU Vasyl Malyuk, añadió la agencia. De acuerdo con el reporte, el grupo había planeado eliminar a Budanov antes de la Pascua Ortodoxa, que este año se celebró el 5 de mayo. El SBU señaló que los conspiradores pretendían utilizar un espía para obtener información sobre su ubicación exacta, lugar que luego atacarían con cohetes y drones. Uno de los agentes que fue detenido ya había comprado drones y minas antipersonales, afirmó el SBU. Malyuk, el jefe del servicio de inteligencia, dijo que el ataque supuestamente era un regalo para Putin antes de la toma de posesión, en referencia al presidente ruso Vladimir Putin, quien prestó juramento para un 5º mandato en el Kremlin este martes 7 de mayo. La operación resultó en un fracaso de los servicios especiales rusos, afirmó Malyuk, pero no debemos olvidar que el enemigo es fuerte y experimentado, no se le puede subestimar, añadió. Los 2 funcionarios ucranianos están detenidos bajo sospecha de traición y de preparación de un acto terrorista. El SBU dijo que 3 empleados del FSB supervisaron la organización y el ataque. Uno de ellos, llamado Dmytro Perlin,
había estado reclutando topos desde antes de la invasión rusa de Ucrania en febrero del año 2022. Otro empleado del FSB, Oleksiy Kornev, había mantenido reuniones conspirativas en estados europeos vecinos antes de la invasión con uno de los coroneles ucranianos detenidos el día martes. Según se informa, las fuerzas rusas han estado intentando eliminar a Zelensky desde el comienzo de la guerra. El mes pasado, un polaco fue arrestado y acusado de cooperar con los servicios de inteligencia rusos para ayudar en una posible eliminación de Volodymyr Zelensky. Las tensiones entre Rusia y Reino Unido han alcanzado un punto crítico luego que las autoridades rusas amenazaran con atacar objetivos militares británicos en Ucrania y más allá. Esta advertencia surge como respuesta a los comentarios del ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron, quien recientemente autorizó a Kiev para hacer uso de sus armas en ataques contra Rusia. El Ministerio de Exteriores ruso emitió un comunicado donde calificó las palabras de Cameron como una evidencia de la participación del Reino Unido en el conflicto ucraniano. En caso de que se produzcan ataques contra el territorio ruso con armas británicas, Rusia advirtió que las instalaciones y el equipamiento militar del Reino Unido en Ucrania estarían en su mira y serían destruidos. La escalada de tensiones llevó a las autoridades rusas a convocar al embajador del Reino Unido en Rusia, Nigel Casey, para expresarle su protesta por las declaraciones de Cameron. Se advirtió sobre posibles consecuencias catastróficas si se llevan a cabo acciones hostiles. El Ministerio de Exteriores ruso rechazó de manera contundente los comentarios provocativos y beligerantes del jefe del Ministerio de Exteriores del Reino Unido. Por su parte, Rusia advirtió sobre la amenaza de los misiles ATAK-MS de Estados Unidos entregados recientemente a Ucrania. En otro comunicado, el Ministerio de Exteriores ruso señaló el despliegue en territorio ucraniano de misiles de corto y largo alcance de fabricación estadounidense, advirtiendo sobre el derecho de Rusia a tomar medidas similares en respuesta a estas amenazas. Se alertó sobre los misiles ATAK-MS estadounidenses recientemente suministrados a Ucrania que son capaces de alcanzar objetivos en el territorio ruso. Rusia reprochó a Estados Unidos por intensificar el desarrollo y el despliegue de este tipo de arsenales en los últimos años, señalando la importación de sistemas de misiles a Europa y a la región de Asia y el Pacífico como evidencia. Rusia aseguró estar intensificando el desarrollo y la producción de sistemas de misiles similares en respuesta a estas acciones y afirmó que les corresponde a ellos decidir dónde serán desplegados. Además advirtió que Rusia considerará como portadores de armas nucleares a los aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense que se espera participen próximamente en el conflicto. Se percibirá este paso de Estados Unidos y la OTAN como una provocación militar, así lo advirtió Moscú. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.